la sesión anterior habíamos planteado un desafío con el hashtag ProFuturoABP, y como tenemos que cumplir nuestro desafío, queremos invitar a conocer algunos de los proyectos, nombres de proyectos que nos llegaron a través de las diferentes redes sociales. Aquí están apareciendo los nombres de algunos de los proyectos que nos enviaron los profesores. Le queremos dar la gracia a todos los profesores que participaron en esta experiencia, por ejemplo, al profesor Rafael, a la profesora Mirta, que nos hizo llegar el nombre de sus proyectos. Y ahí están apareciendo ahora en pantalla. Está Mi Huerto Escolar, está campaña del proyecto ABP, Comparte tu Señal, influye en la formación ciudadana en la protección frente a una pandemia como el coronavirus, una pregunta muy, muy atingente al contexto actual. En la misma línea de lo que estamos conversando, también queremos presentarles a la docente, a la colega Mariela Carbacho, quien amablemente nos envió un video para que todos nosotros pudiéramos ver cómo ella nos explica su proyecto de ABP, que es un modelo bastante exitoso. Así que quiero que todos ustedes me acompañen a ver el siguiente video donde la profesora Mariela nos comunica cómo aplica el ABP. Bueno, mi nombre es Mariela Carbacho, yo trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y hago clases, o sea, soy doctora en matemáticas y mis cursos en los que principalmente realizo son los de geometría, ¿ya? Entonces, en este proyecto mi intención es mostrar un poco cómo acercar los conocimientos de geometría en el espacio, que sería un concepto que uno puede ver en cuarto medio, ¿ya? Entonces la idea es que en este trabajo, aquí está el desafío es crear una ludoteca matemática, entonces de alguna forma incentivar el tema de los juegos con la relación de matemática, y la idea es que la forma de esta ludoteca sea un icosaedro, ¿ya? Entonces este icosaedro, la intención sería que los estudiantes primero investiguen acerca de los sólidos platónicos, en los grupos de 5 personas ellos comiencen a ver cómo se construye un icosaedro, cuál es el área que necesito, entonces no solamente relacionar los conceptos en sí de geometría que aparecen como el área y el volumen, sino además también las construcciones, cómo yo lo puedo realizar, cuánto espacio o cuánta área necesito para hacerlo, cuál es el costo de los materiales, y finalmente con ello ver cómo podría yo dividir este icosaedro en el interior para poder formar distintas salas de juego. Muchas gracias, Mariela, por compartir con todos nosotros lo que es tu proyecto exitoso de aprendizaje basado en proyectos. Por lo mismo quiero presentar a quien me va a acompañar el día de hoy. Es una colega, es una mujer, es una especialista en implementación de aprendizaje basado en proyectos. Marcela Momber, bienvenida a este tercer conversatorio online. Marcela, activa tu micrófono, por favor. ¿Está activado? Ahora sí. Ahora sí, disculpen. Un abrazo gigante en medio de un día lluvioso. Me emociona ver la cantidad de profesores conectados a lo largo de Chile, y un abrazo especial a una profesora de Limache, mi tierra favorita. Gracias, Cintia, gracias a todos por el espacio para compartir mi pasión, que es educar en modo ABP. Marcela, te quiero preguntar, ¿qué te pareció lo que acabamos de ver del proyecto de la profesora Mariela? Lo encontré excelente, y básicamente porque utilizó una técnica pedagógica que es muy importante, que es la gamificación, aprender en modo juego, y eso es muy motivador para los alumnos. Una de las críticas de los alumnos de cuarto medio es que cuando va pasando el tiempo, los juegos, lo lúdico, se va desapareciendo, y ella toma esa pedagogía, esa metodología, y la aplica a la enseñanza de lo que ella necesita trabajar en cuarto medio. Por lo tanto, tiene esa ventaja, Cintia, que lo encuentro maravilloso.
Sí, es un proyecto bastante interesante porque muchas veces, sobre todo del área de matemática, que se piensa que a lo Así mejor es. no puede ser aplicado el ABP. Así es, de hecho, matemática o física, siempre cuando uno trabaja en ABP, los profesores comentan que se hace más complejo y básicamente es porque muchas veces cuando empezamos a diseñar ABP hacemos un megaproyecto, cuando lo ideal es siempre partir con una asignatura, con un tema en particular y simplemente salir de la zona de confort y buscar un proyecto que conecte con la comunidad y satisfaga alguna necesidad de la comunidad. Y las matemáticas o la física están íntimamente ligadas con el mundo en general que nos rodea. Claro, así es. Empecemos a hablar sobre lo que nos convoca el día de hoy. Excelente, Cintia. Apartamos para los profesores. Entonces Por- partimos con la pregunta. Exactamente, Marcela. Partimos con otra pregunta en Menti. Recuerden colocar en www.menti.com, utilizar el código 727777 y respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la necesidad primordial que desarrollan los estudiantes a través de la BP? Y ahí nosotros pusimos ciertas alternativas. ¿Creen ustedes que es la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, empatía? Vayan conectándose con nosotros a través de www.menti.com utilizando el código 727777 y respondiendo cuál crees que es la necesidad primordial que desarrollan los estudiantes a través de la BP. Y ahí vemos cómo se va dibujando este gráfico, siendo el que tiene mayor predominancia el trabajo en equipo. ¿Qué te parece, Marcela? Que es fundamental, porque uno de los grandes ventajas comparativas de la ADP, querida Cintia, es el trabajo en equipo. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque los hijos de la tecnología, los niños hiperconectados de la actualidad, suelen ser muy individualistas en su trabajo. Por lo tanto, el ADP los saca de su zona de confort y los lleva a trabajar con el otro. Por eso, como metodología, en todo momento va a estar intencionando la reflexión sobre cómo trabajo con el otro, soy capaz de compartir, soy capaz de generar una propuesta colectiva, y ese trabajo colaborativo está íntimamente ligado también al pensamiento crítico y a la creatividad. Claro, que son las necesidades que el ABP logra cubrir a lo largo de todo el proceso que uno va llevando con este proyecto. También les recuerdo a todos nuestros participantes que pueden encontrar más información sobre el trabajo colaborativo en el curso que Fundación Telefónica Movistar ofrece para todos ustedes, así que también los invito a continuar el curso. Sigamos avanzando en el conversatorio. Queridos, el ABP en esencia es una metodología que tiene etapas, y son etapas muy definidas. Y esas etapas van articulando un trabajo colaborativo cuya gran función es poder responder a las necesidades de la comunidad. Así nace el ABP. Y la primera etapa, ahí hay tres etapas muy claras, la primera es la planificación, y probablemente la más larga, la más agotadora, la que requiere mayor profundidad, mayor trabajo, mayor diseño, porque no solamente partimos con la elección de los objetivos de aprendizaje, las competencias que vamos a desarrollar, sino que también lo que hacemos es una unión entre la malla curricular, que nunca no se nos puede olvidar, porque a nosotros nos respira en el oído el CIMSE y la PCU, pero le estamos dando una nueva vuelta de tuerca, sacándolas de la zona de confort que están acostumbrados los alumnos, y lo estamos avanzando, lo estamos encaminando a un proceso de trabajar juntos para llegar a un resultado final. La primera etapa es de la planificación, la segunda es del aprendizaje activo, que está muy ligado con lo que es el producto final que hoy día vamos a profundizar. ¿Qué producto vamos a hacer? ¿Vamos a hacer uno solo o vamos a hacer pares de hermanos? ¿Cómo vamos a llegar a ese producto? ¿Qué subproductos vamos a ir creando en el tiempo? Y en la última etapa, que es muy importante, que es la evaluación. Recuerden que la ABP es una evaluación permanente. Estamos evaluando continuamente, no solamente si estamos aprendiendo, si somos capaces de sacar información, de discriminar información, si somos capaces de compartir, de comunicar la información, si somos capaces de investigar, si trabajamos en equipo. Y para eso hoy día vamos a trabajar subproductos, productos finales, y con Cintia les preparamos una cantidad importante de recursos para poder ir evaluando en el tiempo y viendo si estamos llegando, avanzando hacia la meta. Entonces, esa es la primera cosa que quisiera que conversáramos. La segunda, que está muy ligada a un segundo desafío,
¿Se acuerdan que la primera de todos los conservatorios que tuvimos, trabajamos lo que es la pregunta esencial, la pregunta amplia, motivadora, enganchadora? Me acuerdo en una de los proyectos que trabajamos, una pregunta era ¿qué tan simio eres? Y nos faltaba el que decía, bueno, el que está al lado mío, el más cercano al Homo erectus o al Homo neanderthal. Y esa pregunta inicial está ligada a la actividad de enganche. No, esa actividad de enganche puede ser multimedial o puede ser la charla de un profesor que motive, que invite, que convide, que emocione. Y está relacionado la pregunta inicial y la actividad de enganche con todo el proceso de la ABP, con el producto final, con los subproductos, con las evaluaciones. Es como el puntapié inicial, lo que te hace enganchar y dice, bueno, partimos estudiando de una visión completamente diferente y hoy día vamos a enfrentar un tema que ustedes nos propusieron con Cintia, con Cristina y con Anita, que es cómo diversificar estos ABP, que es el gran sueño que tenemos todos los profesores de educar a cada alumno desde lo que lo hace único e irrepetible. Vamos avanzando entonces a lo que vamos a observar ahora. Cintia, ¿lo quieres decir tú? ¿El Sí, desafío? por supuesto. Miren, esta primera actividad que les quería, o sea, ya segunda actividad, es un micro video, un video muy, muy cortito de un personaje de animación muy, muy famosa, que podría ser un perfecto enganche para la pregunta inicial. Así que acompáñenme todos a ver este video. Ana, Estamos presentando problemas para la visualización del video. Quiero comentar a los alumnos que estamos viendo un video de cómo va evolucionando Olivia la especie, se elige al protagonista de Los Simpsons, que es Homero Simpson, y muestra cómo es la evolución desde una célula hasta convertirse en el Homo sapiens sapiens. Ahora, es un video, queridos, que tiene como esencia utilizar la parte lúdica, enganchar a los alumnos, porque yo creo que de los que estamos aquí presentes, más de alguno les debe encantar Homero Simpson, la familia Simpson, por lo menos yo soy fanática y me muero si un día no veo uno de los capítulos, y es el proceso que tiene Homero, y creo que muchos de ustedes tienen que lo visto, desde que empieza a reproducirse hasta que llega a la parte final. Y la idea es, en base a ese video intencionado de forma lúdica, divertido, generar una pregunta esencial. Una pregunta esencial que nos va a acompañar en todo el proceso. Porque la pregunta esencial está ligada, si ustedes observan ahí, al diseño de los subproductos. ¿Qué tiene de importancia el diseño de los subproductos? Que tiene que estar relacionados con el producto final, que deben ser progresivos, eso significa progresivos que vayan en el camino, en el desarrollo, siendo cada vez más complejos, que sean variados en el uso de recursos y aplicaciones. Me pasó en particular, llevo muchos años trabajando en ABP, que a veces por filiación o porque a mí me gustaba mucho lo que es tecnología, insistía en algunos elementos. Y lo más importante es la variedad. Y ahí les coloqué una propuesta que es muy importante, que es el codiseño con los alumnos. ¿En qué sentido? A que uno de los grandes elementos de la ABP, y que ustedes lo podrían ver en High Tech en Estados Unidos o en las comunidades jesuitas de España, que los alumnos trabajan junto con los profesores en el codiseño del proyecto. Entonces, uno de los grandes desafíos que le damos con Cintia es que el primer proyecto lo diseña el profesor, pero los siguientes proyectos lo vayan diseñando los propios alumnos. Claro, Querido, ahí es muy dice que no se ve importante. Cintia, Sí, es pero muy ahí dice que no se ve el importante. PPT. Claro, dice que no se ve el PPT, Anita. Es muy importante lo que tú dices, Marcela, que es importante involucrar al estudiante. Acuérdense que lo que nos dice Fernando Trujillo al principio del curso es que tenemos que cambiar este modelo del paradigma de solamente nosotros ser reproductores de contenidos, y también que los estudiantes empiecen a hacer. Cuando nosotros hacemos, cuando se produce el proceso de aprendizaje.
Perfecto. Y queridos, disculpen, con día de lluvia siempre pasa, y eso es parte de la vida del trabajo con la tecnología. ¿Qué es lo importante del codiseño de los alumnos? Y fíjense que es vital generar aquellas actividades necesarias. Normalmente cuando uno parte de la ABP, parte con mucha ansiedad y le encantaría hacer 50.000 actividades y termina corrigiendo 50.000 actividades reventadas al final. La idea es que sean aquellas actividades que vayan permitiendo llegar al producto final, y a veces no tienen que ser una gran cantidad, pueden ser 2 o 3 y completamente variadas. De hecho, acá en la medida que vamos avanzando, en la siguiente slide, tenemos una batería de recursos. Fíjense que aparecen ahí aprendizaje colaborativo y existe una infinidad. El primer tip que nosotros siempre damos es parte con aquello que te es cercano, no partas con un recurso que no manejes. Cuando partí en ABP, partí con WordPress, que está en el lado derecho. ¿Y por qué? Porque publico en WordPress y me sentía cómoda con esa variable. Y en la medida que fui avanzando, fui entrando en otros recursos. Existe una infinidad de recursos digitales para generar aprendizaje colaborativo e incluso permitir tomar el ABP y aplicarlo ahora en modo online. Claro, eso es una de las preguntas que aparece en el chat del profesor Eduardo Cáceres, que dice, ¿cómo podemos hacer hoy en tiempos de pandemia para elaborar un proyecto y aplicarlo? Es cómo hacerlo eligiendo aquellos elementos del ABP que tú puedas aplicar en modo online. Te doy un ejemplo. Es muy fácil crear preguntas esenciales y junto a esa pregunta esencial crear una actividad que permita responder esa pregunta esencial y entrar a una herramienta colaborativa como Kahoot o cualquier otra herramienta y generar que los alumnos te respondan qué posibilidades hay de crear en conjunto la respuesta a esa pregunta esencial que tuviste. ¿Qué ejemplo? No tomes el ABP por completo, sino que toma aquellos elementos que puedes aplicar. Preguntas esenciales, creación de subproductos, espacio de círculo de crítica. ¿Te acuerdas, Cintia, que lo aplicamos con los profesores? Es Lo súper aplicamos. potente. Sí. No pienses en tomar uno de los grandes errores que tenemos, y comparto, porque soy profesora de aula hace 25 años, es intentar tomar el aula análoga e ingresarlo en el aula digital. Tomen aquellos elementos que se pueden aplicar. Les doy un ejemplo que es precioso, los TIC de salida o los TIC de entrada. Estamos haciendo una clase, lo podemos compartir, y le preguntamos al comienzo de la clase o al final de la clase, crea una pregunta, no me digas una respuesta, crea una pregunta que quedó de lo que aprendimos hoy día. Compárteme 2 cosas que aprendiste y también 3 cosas sobre las que te encantaría trabajar. Y esa es una herramienta ABP que fácilmente la podemos aplicar, ¿cierto, Cintia?, en una clase online. Claro, por ejemplo, pueden utilizar www.menti.com para generar una nube de palabras o también pueden generar gráficos donde se pueden ir viendo las decisiones o las opciones que toman los estudiantes. En el siguiente slide vamos a ver la importancia de la evaluación formativa. Hoy día nos enfocamos en el tercer conservatorio sobre su producto y productos finales. ¿Por qué es tan importante la evaluación formativa? Porque uno de los grandes cuestionamientos de la ABP es que los alumnos logren llegar a una respuesta a la pregunta esencial a través de un producto que satisfaga las necesidades de la comunidad. Y para lograr ese desafío tenemos que evaluar a lo largo del proceso. ¿Cómo? A través de evaluaciones formativas. ¿Por qué? Porque recapturamos, sacamos, logramos información, podemos reorientar los proyectos y también generar propuestas que animen a los alumnos y los hagan trabajar en esta nueva modalidad. Recuerden que sacarlos de la zona de confort siempre es más complejo, trae reticencia, al comienzo puede ser muy motivante, pero a lo largo del proceso se pueden ir perdiendo en el camino. Por lo tanto, siempre hay que estar evaluando y observando si están investigando realmente, si están comprendiendo hacia dónde vamos, si están generando conocimiento. El profesor Javier pregunta, ¿cómo se crean los tickets? ¿Cómo podemos crear, Marcela, los tickets? Ahora vamos Cintia quería, ahora vamos a entrar. Queridos, acá tienen una batería de posibilidades. Miren qué belleza. Y gracias al profesor por la pregunta. Estas son todas herramientas que permiten generar quiz, ejercicios, feedback, retroalimentación inmediata. Está Kahoot, está Sócrates. Simplemente los bajas, los aplicas y hace que los alumnos, el siguiente, son quiz en modo online, y el cuarto que me encanta es trabajar en modo gamificación.
Estos 4, más los que vienen ahora, que son 2 más, nos permiten generar tickets de entrada, tickets de salida, ejercicios, preguntas, y el último, que nos preguntaron mucho, Cintia, en los talleres anteriores, era cómo crear rúbricas. Aquí tienen la herramienta. Hay miles de rúbricas, pueden crear las suyas, bajar los que han compartido otros profesores y compartir las suyas. Por lo tanto, todos estos recursos que ustedes tienen les comprueba que sí podemos aplicar el ABP en recursos completamente online y partir una clase, incluso centrándonos simplemente en evaluar cuánto estamos aprendiendo o qué realmente nos interesa de lo que estamos aprendiendo. Claro, ¿Cintia, quería alguna pregunta? Sí, por ejemplo, la herramienta de Kahoot es muy útil y es muy dinámica porque también los estudiantes se emocionan al tener un tiempo limitado para responder y va saliendo automáticamente la alternativa correcta. Por lo tanto, también a nosotros los profesores nos permite hacer una retroalimentación de manera inmediata, que es muy importante. Nosotros evaluamos para retroalimentar y para mejorar el proceso educativo. ¿No es cierto? Eso es lo que nos invita no solamente Marcela, sino también Fernando Trujillo, en el curso de aprendizaje basado en proyectos. Había una pregunta, Cintia, que vi en el chat de una profesora que pedía aplicar el ABP. ¿La tienen por ahí? O si la vuelve a repetir, que es una pregunta que quería aplicar el ABP en algún tipo de modalidad. Si la vuelven a repetir, Cintia, para que la veamos. Y al final, todas las preguntas que ustedes quieran, porque hay un elemento que quiero que veamos ahora. La siguiente imagen aparece el producto final, la gran joya del modelo ABP. ¿Y qué es el producto final? El producto final no solamente puede ser un solo producto, pueden ser pares hermanos. Al comienzo, en el primer conservatorio, vimos un modelo que era el modelo del descubrimiento de América. Y nosotros podríamos tomar el descubrimiento de América desde las matemáticas, desde las distancias, lo podríamos tomar desde el arte, desde la música, desde la literatura, desde la historia, y generar en una misma sala subproductos, subproyectos, con productos finales diferentes. Pero ¿qué es lo importante del producto final? Primero, que sea motivador y que responda a la pregunta esencial, que exista conexión con la comunidad, que estemos respondiendo a la comunidad, que permita el uso de diversos recursos y a su vez que la podamos evaluar. Lo ideal cuando ustedes generen un producto final es que el público que los acompañe tenga una rúbrica y evalúe si se está logrando el resultado final y que se facilite la difusión. Recuerden que lo más importante en la ABP no solamente es la pregunta esencial, no solamente es medir a lo largo del camino, sino que el producto final tenga relación. Y nosotros ahora les trajimos una batería de posibilidades para ver productos esenciales. Si ustedes se fijan en el siguiente slide, aparecen lo que ustedes se pueden imaginar, aparecen desde un lado aquellos elementos escritos, o pueden aparecer medios audiovisuales, puede ser una obra de teatro, que llevo a un colegio, a un hogar de viejitos, o puedo ir a otro colegio a hacer lo que les vamos a mostrar ahora con Cintia, que es Kamichibai. La idea es que ustedes, ahí tienen más de 50 posibilidades, elijan aquello que los motive a los alumnos, que los conecten con la comunidad y que les permitan aportar. No existe mayor sentido por un proyecto que la satisfacción que los niños tienen cuando logran una meta. Marcela, la profesora Karen preguntaba qué pasa, que ella, cómo implementar el ABP cuando está en una zona rural y con una conexión muy baja de internet. Oh, ese es un tremendo desafío, Cintia, querida. Entre otras cosas porque la idea de la ABP en modo tecnológico es poder ocupar algunos elementos y cuando volvamos en modo análogo, en un tiempo posterior, la tecnología no es tan fundamental a la hora de la generación de la ABP. La tecnología es un recurso más. De hecho, en aquellos lugares donde existe una conexión mayor de la comunidad educativa con el entorno, los proyectos tienden a ser mucho mejor. De hecho, ahora les vamos a presentar unas propuestas de productos finales para que ustedes las evalúen y nos puedan decir aquellas que le hacen más sentido. Si ustedes se fijan, la siguiente que aparece ahí son posibilidades. Una que es muy sencilla, que es un Facebook histórico, en este caso es de Leonardo da Vinci,
¿Y cuál es el objetivo? Tomar ese recurso y poder dejarlo en modo libre para que cualquier colegio o cualquier alumno o cualquier persona que quiera aprender sobre Leonardo da Vinci puede llegar a él. El segundo espacio que aparece ahí es otro también, que también tiene el mismo objetivo, en este caso de Benjamin Franklin. Lo divertido es que cuando lo crean los alumnos, entramos al modo redes y por lo tanto podemos ir viendo cómo ellos van trabajando alfabetización digital, cómo son capaces de compartir utilizando la historia. Pero los siguientes que vienen son maravillosos. Estos son muy conocidos. Estos son sombras chinas y Kamichibai. Me ha tocado trabajar en proyectos con niños de octavo básico, traduciendo la historia de Chile en Kamichibai y en sombras chinas. Y hemos llevado la historia a los grupos más chiquititos de primero y segundo básico, pero también hemos recorrido otros colegios. Y Cintia, es maravilloso ver el aprendizaje de alumno a alumno. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, que es el trabajo de profesor a profesor. No hay mejor alumno que aquel que es capaz de enseñarle al otro. Exactamente, lo colaborativo. Uno aprende más siempre cuando está con otros. Perfecto. Aquí está un liceo que les recomiendo conocer, que es el Liceo América de los Andes, cuyo director es Franco Núñez, que nos está acompañando, y es una pintura cuyo objetivo es motivar, enganchar, identificar, reconocer, compartir, visibilizar, un trabajo colaborativo. Y la siguiente imagen, última ya de propuesta, es ¿por qué no hacer un proyecto ABP en modo redes? Si nuestros alumnos viven en redes sociales, ¿por qué no generar campañas? Uno de los profesores, cuando creamos ese hashtag, y los felicito por las ideas que compartieron porque era brillante, y a mí siempre se me ocurrían 1000 ideas porque hay ideas que daban para generar un proyecto. Imagínense un hashtag que esté ligado a cuídate, cuidémonos, para volver a reencontrarnos. Utilizar las redes sociales en la actualidad puede generar excelentes campañas o ejercicios en ABP, básicamente a través del uso de las redes sociales. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el objetivo que hemos tenido hasta ahora? Al término es ver cómo la pregunta esencial se engancha con la actividad inicial, cómo generamos subproductos que nos llevan a un producto final y tenemos una inmensa y gigante posibilidad de productos que nos permitan responder a esa pregunta esencial. Claro, sería muy interesante ahora que está de moda TikTok. Se podría hacer algo con TikTok perfectamente, o ocupar y también nosotros educar a través de las redes sociales. Es decir, que las redes sociales no sean solamente un instrumento para compartir cosas, sino que también una oportunidad de educarnos. Sí, vi ahí, Cintia, un profesor que colocó un hashtag que lo encontré bacán, lo encontré maravilloso, que es comparte tu hobby en cuarentena. Cintia, querida, ¿te parece que le hagamos un desafío pequeño a estos profesores que son tan participativos, que crearan un hashtag en este momento que esté ligado a protegernos en cuarentena o ocupar el espacio en cuarentena? ¿Te parece, Cintia? Me parece muy bien, así que los invito a todos los profesores que están conectados a que se unan a este desafío que propone Marcela, cómo nos podemos cuidar en tiempos de cuarentena. Clase de historia, Hashtag clase de para historia todos. para todos, Cintia, querida, tú. dice el profesor César. Recuerden, un hashtag que nos permita ocupar este espacio. Oye, Marcela, también preguntan desde qué curso es recomendable usar ABP. Sí, Anita querida, vamos a ver los hashtags y vamos a ver todas las preguntas antes de la propuesta que le Perfecto. queremos dar con los profesores. Hashtag clases con humor, me encanta, Anita. Clases Aprendo en seguras casa. en casa. Llama a un amigo familiar. También Isis comparte. Clases con alegría, qué potente. Que están Aprender en la casa no es aburrido. creatividad en casa. ABP desde la casa. Qué Dibujo maravilla, en Cintia, cuarentena. perdón, qué maravilla, Cintia, Anita, Cristina, hazle caso a un niño, o se podría crear un proyecto maravilloso en base a eso, queridos profesores. Hazle caso a un niño. Mente y cuerpo activo, alcancé a leer por ahí.
Juntos somos fuertes, qué potente ese. Maravilloso. A mí me impacta, Anita, Cintia, Cristina, no solamente el compromiso de los profesores, sino que la creatividad. Por cada uno de los hashtags que ustedes crean, imagínense, querido, ustedes parten una ABP y le dicen, chicos, vamos a pasar tal tema. Y se me ocurrió una idea, vamos a crear un proyecto en base a sus intereses. Por lo tanto, les pido que en la plataforma que ustedes quieran trabajar, Zoom, Meet, Google Classroom, la que ustedes quieran, compártenme un hashtag. Y vamos a tomar ese hashtag y lo vamos a llevar a Kahoot y vamos a hacer una votación. Y en esa votación, el hashtag que más se repita va a ser el proyecto que vamos a diseñar en conjunto. Si ustedes se fijan, estamos trabajando de forma colaborativa. Me encanta, Cintia, mira este hashtag, estoy atento. Muy bueno, muy bueno. Cuarentena desde mi ventana. Maravilloso. Yo puedo, tú puedes. Oh, ese es maravilloso. Yo puedo, tú puedes. Si ustedes se fijan, en este momento podríamos crear en cada sala, para apoyar a que logramos salir de esta dolorosa pandemia, proyectos ABP en Casa Igual Aprendo. Maravilloso, me encanta. Y si me permite un segundo, Cintia, ese profesor que colocó ese elemento es muy importante. Nunca se olviden que en este modo pandemia existe un cuestionamiento muy fuerte sobre lo que es una clase online, pero eso es un problema porque para afianzarse necesita un desarrollo cultural en el tiempo. Pero pasado esta pandemia y pasado el tiempo, se van a fijar en la gran cantidad de habilidades y competencias digitales que los alumnos están diseñando en base al esfuerzo que están haciendo los profesores. Cuarentena desde el alma. ¿Qué te parece, Cintia, Anita? Hermoso. Me sorprende mucho la creatividad de los profesores y lo motivados que están en seguir aprendiendo sobre esta metodología y poder implementarla en sus clases. Me encanta el que dice aprendo sin internet, hashtag igual aprendo sin internet, es maravilloso, porque da medio a lo que los alumnos piensan, que sin internet no pueden lograr absolutamente nada. Nos vemos si te cuidas, o ese síntoma me mató, nos vemos si te cuidas. Sería una potente campaña publicitaria y ahí podríamos hacer también un proyecto interdisciplinario, con lenguaje, con biología o con ciencias naturales, con historia también. Anita, Cintia, Anita me hizo una pregunta de la ABP. Normalmente, y si te parece, Cintia, antes de pasar a la propuesta que les queremos hacer, aprender con emoción, maravilloso, ¿qué preguntas después de tercer espacio todavía tienen y que les complique? Preguntas que le esté dando vuelta. Para de la BP yo normalmente lo recomiendo, los chicos en general, los más pequeñitos, logran con mucha facilidad trabajar aprendizaje en base a proyectos. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos, o que algunas trabajaron en los grupos más pequeños, ¿cierto? Cintia, Anita, con los más chiquititos, trabajamos de forma colaborativa. Pero yo lo recomiendo normalmente desde quinto en adelante. ¿Y por qué razón? Por la reflexión. Porque la ABP, más allá del trabajo colaborativo, la ABP, más allá del producto final, está la reflexión que los alumnos pueden llegar. Por lo tanto, podemos hacer, si quieren, una previa de ABP en tercero y cuarto básico, pero tal como es el modelo, ideal es partirlo en quinto, y de hecho nosotros con Cintia tenemos una propuesta, y con Anita, que es el primo hermano del aprendizaje en base al proyecto. Pero Anita, Cintia, ¿les parece compartir alguna duda que tengan los profesores después de este tercer espacio de conversación que tenemos? Me parece excelente, Marcela. Vayan compartiendo algunas de las inquietudes que tienen, ya sea en el lado del chat, para que podamos leerla al aire y pueda también responder Marcela. Paola pregunta, ¿se puede adaptar para tercero y cuarto básico el ABP? Sí, pero yo lo recomiendo en una modalidad más simple, uniendo pregunta esencial, un subproducto y un producto final. Pensando en que los niños pueden lograr los resultados y los van a lograr, pero en la medida que vayan subiendo en edades, vayan generando un proceso de reflexión mayor, pero hacerlo más acotado a la edad. Aquí pregunta Samuel, mi duda está si el proyecto final debe ser en común entre asignatura o puede ser diferente. Oh, muy buena pregunta, Samuel. Yo siempre recomiendo, cuando parten de la ABP, partir con una asignatura, con un producto final, y evaluar el impacto que eso tiene. Posteriormente, ir sumando asignaturas. ¿Por qué razón? Porque el trabajo de planificación inicial es muy grande.
conectar los objetivos de aprendizaje, conectar las competencias y habilidades de cada una de las asignaturas, requiere un trabajo de mucho esfuerzo colaborativo. Por lo tanto, Samuel, partir siempre primero con un producto final ligado a una sola asignatura, evaluar cómo se genera y cómo se logró llegar a la respuesta final y posteriormente unir asignaturas. Pueden hacerlo como asignaturas hermanas, historia y lenguaje, física y química, o ir uniendo otros tipos de asignaturas o ir invitando asignaturas. Tomo 2 asignaturas centrales, que puede ser lenguaje e historia, e invito a arte que me acompañe como asesor externo. El ABP siempre va a buscar un asesor externo que ingresa al aula. Puede ser un papá, y ahí conectan a la familia con el ABP, o puede ser fácilmente un profesional o un compañero de ruta. En mi caso, siempre que trabajo historia y lenguaje, invito a profesores de teatro. Y ellos son los que hacen el enganche inicial, el enganche final, o quiebran el proceso para ir generando. Cintanita, ¿otra pregunta Sí, querías? yo tengo otra de Andrés Barraza que dice, ¿cómo educa una ABP a los apoderados para apoyar el tipo de Oh, aprendizaje? Muy oh, buena pregunta. ¿cierto, Anita, Cintia? Pregunta Sí. central. Visibiliza tu trabajo. ¿Y cómo visibilices tu trabajo? Lo primero es, antes de partir un ADP, un email. Y le explicas que vas a entrar a una metodología nueva, que tiene muchos años, pero la forma que se presenta ahora tiene elementos novedosos, y que vas a trabajar de forma colaborativa con tus alumnos para desarrollar, junto con el conocimiento, habilidades sociales, y que le vas a entregar evidencia y puedes generar en la plataforma del colegio o crear un WordPress o crear un blog, cualquier tipo de blog, y empezar a publicar. Y empiezas a publicar imágenes del trabajo, respetando siempre que sea la identidad digital de los alumnos, pero eso va a permitir ir visibilizando y que los padres vayan comprendiendo. Otro ejercicio que he visto en muchos colegios es invitar a los papás a las clases, hacer un espacio de queridos padres durante esta semana, se pueden inscribir y venir a visitarnos, con la única condición que no pueden interrumpir el proceso de aprendizaje. Ustedes pues van a ser observadores y van a estar en un tiempo viendo cómo estamos trabajando con sus hijos. La mayor tarea del ABP para validarlo es comunicarlo a los padres y hacerlos partícipes. Anita, Cintia, ¿otra pregunta? Sí, Sofía pregunta, ¿se puede trabajar el ABP en multigrado? Tremendo desafío. Sí, toda vez que definan los objetivos centrales para aplicar ese ABP. ¿Qué es lo que busco con el ABP? ¿Qué es lo que deseo generar con el ABP? Y una vez que tengan esa conversación, el diseño es el gran desafío que viene ahora. Anita, Cintia, ¿otra pregunta? ¿Algo que les complique, que tengan dudas? Agnes pregunta, ¿qué otros recursos existen para evaluación formativa? Fue la base que hicimos el conservatorio anterior. Evaluaciones formativas pueden ser de preguntas cortas. He visto 3 opciones que a ver si le hace sentido. Colocar una cajita dentro de la sala con preguntas que los mismos alumnos pueden crear al comienzo del proyecto. Yo presento un proyecto y le digo, chicos, necesito que ustedes generen preguntas que les interese saber sobre este proyecto que les estoy presentando. Y eso se queda en una caja, y una vez en el día, al comienzo de la tarde, se saca, al comienzo de la clase, se saca una pregunta y se genera. Segundo, siempre, siempre, siempre círculo de crítica. Y eso hacerlo continuamente, intencionarlo. Tercero, puedes generar actividades a través de los recursos que te mostramos para que los alumnos puedan compartir. Defíneme en una palabra con qué te quedas al final de esta clase. Defíneme en una palabra cuál es tu desafío. Incluso podemos hacer rúbricas para que ellos puedan, ejercicios para que ellos puedan hacer reflexión. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué metas no estoy logrando llegar al final? ¿Qué procesos no estoy generando? ¿Alguna otra pregunta, Cintia, Anita? Sí, y quizás la última acá, Rodrigo nos dice, ¿cómo convencer a los directivos de la ABP? Ay, se me muy bien. ¿Cómo convencer a los Esa, directivos que la ABP es una estrategia adecuada? Ahí también la pregunta, Rodrigo, es existencial. Y un consejo para todos los directores que nos acompañan hoy día.
El ABP es un ejercicio de trabajo colaborativo que requiere de un esfuerzo docente muy alto, y para lograr ese esfuerzo docente, para lograr ese trabajo colaborativo, necesitamos que ellos comprendan que el ABP como metodología es uno de los procesos que está permitiendo que los alumnos logren generar sobre todo dos grandes habilidades. Primero, el trabajo colaborativo, y el segundo, las habilidades sociales para conectarse con el mundo. Yo, ¿qué les recomendaría? Y ahí les podemos, Anita, Cintia, mandar ejemplos de colegios que están aplicándolo en Chile y fuera de Chile, y cómo los alumnos están desarrollando una mayor empatía, cómo están generando una mayor fidelización. Recuerdo cuando, si me permiten una pequeña anécdota, cuando en el colegio que trabajo partimos con el ABP, nunca voy a olvidar que los que somos profesores sabemos que los alumnos siempre tienen ganas de ir al baño cuando empieza la clase, ¿o no, Anita, Cintia? Es Siempre, verdad. oh, quiero ir al baño, y justo tocó el timbre, justo tocó la campana. Y teníamos un registro de cuántos alumnos iban al baño en horario de clase, que era altísimo. Cuando aplicamos el ABP y empezamos a trabajar el ABP, lo primero que cayó fue la ida al baño. No había ni ida, ni a la enfermería, ni al baño. Y cuando los papás se dieron cuenta que sus hijos llegaban motivados, con ganas, que se estaban conectando con la realidad, que los invitábamos a ellos a participar, el proceso se valida solo. Pero ahí les podemos mandar casos exitosos que los pueden compartir. Al Claro, por final, ejemplo, Cintia, el Liceo querida. América tiene uno de los casos más exitosos a nivel latinoamericano de implementación del ABP. Y también queremos saludar a su director, Franco Núñez, que él ha apostado por esta metodología que entre comillas es nueva, pero no es tan nueva, y que genera también altos resultados positivos. Porque tú también, Marcela, nos comentaste en la sesión pasada que nosotros también podemos evaluar el ABP con pruebas estandarizadas. Sí, y de hecho cuando uno tiene una prueba estandarizada, queridos y queridas, y el alumno logra el resultado positivo de la prueba estandarizada, significa que el diseño que generamos es el mejor. Y Cintia les compartió a un liceo que yo admiro profundamente, y sobre todo el director, que es Franco Núñez, y a su comunidad de profesores, que los quiero infinitamente, que he tenido el honor de trabajar con ellos en el inicio de la implementación de la ABP, cómo cambia el ambiente de la sala de clase, cómo cambia la emoción de los alumnos al ingresar a la sala de clase. Pero eso nunca se olviden, inviten a los padres, háganlos partícipes, ya sea a través de recursos digitales, o también háganlo también partícipes a través de la invitación a la sala de clase. ¿Y qué invitación le tenemos con Anita y Cintia al terminar? Una tremenda invitación. El hermano del aprendizaje en base a proyectos es el aprendizaje en base a problemas, que se ocupa específicamente de segundo a cuarto medio, pero también lo podemos hacer a lo largo de los años escolares. ¿Y qué implica eso? Ya no vamos a generar un producto final, sino que vamos a generar la respuesta a una pregunta inicial. Y esa pregunta inicial ni siquiera desea encontrar respuesta. Puede terminar en una pregunta que sea una contrapregunta de la inicial que cree. Los invitamos con Cintia y Anita. Cintia, ¿quiere hacer toda la invitación? Y yo les doy una idea de la diferencia entre aprendizaje en base a proyecto y aprendizaje en base a problema. Sí, muchas gracias, Marcela. Quiero invitarlos a que aprendamos también que no solamente está el aprendizaje basado en proyectos, sino que también está el aprendizaje basado en problemas, está también el aprendizaje basado en retos, está también el aprendizaje basado en juegos. Ahora con Marcela ustedes van a ver la diferencia entre el ABP de problemas y el ABP de proyectos, pero si quieren interiorizar un poco más, también pueden visitar el curso en el módulo Variaciones dentro del ABP. Ahí Fernando Trujillo los invita y les explica de qué manera funcionan cada uno de estos aprendizajes basados en reto, en juegos, etc. Querido, la gran diferencia que se da es, entre otros elementos, ambos tienen una pregunta inicial. El aprendizaje en base a problemas va a través más bien de una pregunta guía que se puede aplicar de forma más individual, tiene la variante colaborativa, pero también se puede dar una mayor profundización de la investigación, porque está hermanado lo que se llama un aprendizaje en base a casos. Va a buscar no un producto final que esté relacionado con la comunidad, sino que va a buscar cuestionar y generar una pregunta. Les doy un ejemplo muy práctico. Estamos viviendo una pandemia, ¿ya? Nosotros podemos tomar
esta dolorosa pandemia y generar un proyecto en base a, un aprendizaje en base a proyecto a través de una campaña en redes sociales para concientizar el autocuidado. Y ahí tienes un aprendizaje en base a proyecto. Pero un aprendizaje en base a problema sería que los mismos alumnos, tú les compartes una pregunta esencial y ellos tienen que generar en base a esa pregunta una subpregunta que ellos van a investigar a lo largo del tiempo. Y tienen que intentar llegar a una respuesta generando fuentes de validación que les permitan discriminar la información y también una propuesta que los saque, que les permita generar una solución a esa pregunta. Les doy un ejemplo. ¿En qué medida la conciencia ciudadana podría generar en medio de una pandemia que logremos vencer a este virus que nos tiene saliendo de nuestra zona de confort? ¿En qué medida podemos generar a través de una autoconciencia ciudadana un aporte real al control de la pandemia? Y si ustedes se fijan, el aprendizaje en base a problema lo podemos ocupar con mucha eficiencia en de segundo o cuarto medio y podemos generar un proyecto que permita trabajar el aprendizaje en base a problema, los proyectos de los primeros años y avanzar a un aprendizaje en base a problema que los conecte con la universidad y específicamente con el famoso análisis de caso. ¿Cintia, Anita? Vamos. Queridas, ahí estamos. Muy interesante este nuevo desafío que nos planteas, Marcela, con el aprendizaje basado en problemas. Le queremos dar las gracias. Recuerden que somos una comunidad y vamos juntos caminando, pero antes de terminar este conversatorio quiero dejar con ustedes a Cristina Araya, docente, igual que todos los que estamos aquí presentes, que es la encargada de la parte educativa de Fundación Telefónica Movistar. Así que, Cristina, te invitamos a que le puedas dar algunas palabras a los profesores. Gracias, Cintia. Primero, felicitarlos a todos y a todas, porque he visto el avance en la plataforma ProFuturo Solution en todos los inscritos en el curso de ABP. Gran esfuerzo, y lo reconocemos desde Fundación Telefónica, esta capacidad de reinventarse de los profesores. Cada uno de ustedes, sabemos el complejo escenario en el que están, y aún así, muchísimos son los que han terminado y finalizado. En esta ocasión queremos un poco destacar algunos profesores que hemos contactado directamente, y si ustedes se quedaron fuera de esta ocasión, en el próximo viernes nos vamos a reunir con Marcela de nuevo, y aprovecho de saludar a Franco Núñez, el director del del Liceo América, quien está con todos los profesores del liceo aquí entusiasmados, el Colegio Técnico Profesional, porque este viernes a las 4 de la tarde nos vamos a conectar con un webinar específico de ABP para los liceos TP, técnicos profesionales. La educación es lo que queda cuando se olvida lo aprendido, decía Albert Einstein, y creo que con esta experiencia, con esta metodología que genera escenarios donde nuestros estudiantes, niños y niñas pueden pensar de manera crítica sobre sistemas más complejos y generar escenarios donde podamos generar también aprendizajes significativos y esenciales, es una gran forma de comenzar todos los días. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el acompañamiento también que necesitamos todos en esta aventura de desaprender y volver a aprender. Marcela, tienes el micrófono apagado. ¿Ahí? Sí, ahí, sí. No. ¿Estamos en directo? ¿Ahí? Ahora sí, Marcela. Ya, queridos, quisiera primero agradecer a Cintia, Anita y a Cristina por el espacio. A los profesores me emociona en el alma ver cómo están conectados de distintas partes de Chile. Llevo 25 años en el aula, enamorada de la sala de clase, ya sea en modo análogo o en modo digital. Tienen mi correo, los que quieran apoyo, ayuda o duda o ganas de implementar la ABP, por favor, cuenten. Y el viernes nos esperamos con el mundo de los liceos técnicos, con una propuesta bien interesante, acompañados por Franco, un Quijote que junto a su comunidad va avanzando con el Liceo América de los Andes.
Perfecto, muchas gracias por todo, por su compañía, y nos vemos en una próxima ocasión, el viernes. No se pierdan este ABP TP con Marcela Monberg y el equipo de Profuturo Fundación Telefónica. Un abrazo, que estén muy bien, gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Ana. Chao. Chao. Gracias, Los extraño. cuídense, Chao, cuídense. chao. Adiós.